Comenzamos ahora este quinto encuentro del Círculo de Humanidades, como siempre para poder compartir y profundizar esto tan bueno que somos y que aquí aprendemos a reconocerlo. Y cada día lo hacemos con un título distinto, con grandes ideas y conceptos que pertenecen a esta tradición que llamamos humanidades, como el cauce principal de nuestra civilización. Las humanidades son como un colector de todos los conocimientos y obras de arte más interesantes para nuestro crecimiento, que han sido depositados a lo largo de la historia. Y el título de hoy es precisamente Contemplación y Acción. Y para entrar en el tema, lo primero a tener en cuenta es que todos nosotros estamos como casados históricamente con la acción, somos hiperactivos. Toda la modernidad se podría ver como una exacerbación del activismo, de nuestra parte activa. Hacer, 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 ¿no? Y no parar de hacer. Y todos viviendo bajo esta compulsión, la compulsión de nuestros proyectos, nuestras obligaciones, la necesidad de trabajar, de ganar mucho dinero, pero no solamente la parte esta más materialista, sino también trasladamos la idea de acción, la trasladamos al desarrollo interior, como si conseguir algo interiormente, por así decirlo, o conseguir algo en términos de crecimiento humano o de un mayor bienestar o una mayor sabiduría, fuera también una cuestión activa. Lo trasladamos automáticamente a nuestro desarrollo interno, la idea de actuar. Y claro, esto no es así, o sea que empieza esta reflexión meditativa con esta idea de que por encima de la acción está el conocimiento. Y lo está de una manera ontológica. Ontológica quiere decir que en el orden del mundo que nosotros no hemos creado, hay una jerarquía entre lo que llamamos contemplación y lo que es la acción. Y entonces este orden también está en el ser humano, también está en nosotros. O sea que la contemplación se refiere a la parte superior de nosotros mismos, o la parte más real, más duradera, más bonita, más fundamental, más fiable. Y por la acción no vamos a poder llegar precisamente a este núcleo de nosotros mismos, a esta esencia. Porque la acción está ligada a lo que hasta aquí hemos llamado persona, a la parte externa de nuestro ser, que también la podríamos llamar la parte activa, basada en nuestro cuerpo, que es dinámico, es un cuerpo animal y todo el animal se caracteriza por una grandísima movilidad, y junto con este cuerpo un pensamiento y una emoción que también están ligados a la acción. Porque el pensamiento es un pensamiento de cosas, y por ser un pensamiento de cosas, es un pensamiento que ya es como movilizador, o sea que si nos fijamos bien, cuando pensamos estamos como tramando, estamos quizá primero analizando y tal para diseñar, pero el pensamiento está muy directamente ligado con la acción y con la identificación de partes del mundo y partes de nosotros mismos y manipulación de estas partes. O sea, el pensamiento hay que verlo como ya como un preámbulo de la acción. O sea, como
el jefe de nuestra parte activa. O sea que si nuestro ser individual lo pudiéramos comparar con una pequeña ciudad o estado, como lo hace Platón y los antiguos, ¿no? La primera ciudad, la primera comunidad es el ser humano mismo, ¿no? Digamos que el pensamiento sería como el líder, el que guía, el rey, el jefe de la acción. Pero por encima de este ser activo, que es relativamente externo y que es nuestra persona y que nos permite movernos en el mundo y hacer cosas, está nuestro ser verdadero, que es anterior a todo este movimiento. Este ser verdadero que lo hemos comparado con la luz, que es capacidad de comprender. Lo hemos comparado con el fuego del amor, o sea que es capacidad de empatía. Y también con todo lo que es silencio, tranquilidad, calma, confianza, todos estos nombres tan bonitos que se refieren a la esencia. Y entonces esto es anterior a la acción. O sea que cuando la acción parte de nuestra esencia, de todo esto bonito y bueno que podemos percibir con el corazón, nuestra acción es creativa, es beneficiosa para nosotros mismos y para los demás. Mientras que cuando la acción no surge de esta paz, de esta, digamos, fundamental estabilidad, fe, confianza y bondad, la acción pues se pierde, es destructiva, ¿no? Se hace daño a sí misma, nos hace daño a nosotros y hace daños a los demás. Esto sería lo mismo que repetir, que tenemos como una doble capacidad de inteligencia, ¿no? Una inteligencia práctica propia de la persona y de la mente que nos permite calcular, analizar, actuar en lo práctico, ¿no? Por dónde se entra en una sala, por dónde se sale, cómo se cierra la puerta, cómo movemos la silla, esto, o cómo nos movemos en la vida, cómo nos vamos a ganar el dinero, etcétera, ¿no? Una parte de la inteligencia práctica asociada con el cerebro, con la mente y con la persona, y luego otra parte, por llamarla así, porque en realidad no es una parte, porque es mucho más amplia, es como la raíz, el fundamento de nuestra conciencia, que esta ya no está enfocada a la acción, sino que está enfocada a la comprensión, al contacto directo con el ser, con la verdad. Y es esta parte que la captamos, por así decirlo, con la contemplación. O sea que la idea de contemplación es esta misma idea de autoauscultación o autoobservación, que podríamos decir, el otro día decíamos, hablando de la caverna platónica, que es como aquel ser condicionado, aquel prisionero que solo veía un mundo de sombras, un mundo exterior, y que de pronto se gira y se da cuenta de todo el intríngulis interior del mundo, ¿no? Centrado alrededor de un fuego, una luz que todo lo irradia. Entonces este girar la mirada, decíamos, tiene que ver con el despertar de nuestra conciencia interior, ¿no? La apertura del ojo del corazón. Y esto es precisamente la contemplación. O sea que la contemplación es este no acto
por el cual dirigimos nuestra capacidad de comprensión, nuestro foco, nuestra atención, lo dirigimos hacia nosotros mismos, hacia el corazón. Que podríamos decir hacia el silencio. Hacia el misterio. Para lo cual hace falta cierta decisión y cierto coraje, porque estamos muy acostumbrados a seguir los dictados de la mente que nunca para y que continuamente nos está brindando posibilidades de acción. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué más? O sea, la mente tiene como una sed, es como alguien que está perdido en el desierto con la lengua afuera babeando. ¿Y ahora qué más? ¿Ahora qué más hay que hacer? ¿No? Entonces la contemplación viene un poco como a contrapelo, ¿no? Porque nos invita a atender a esto tan desatendido, que es la esencia, que es nuestro ser. Claro, se puede decir, contemplación tiene que ver con la meditación, ¿no? O sea, establecer en nuestra vida espacios de interiorización, de meditación. Y es verdad, tiene que ver con esto. Y en el sentido más inmediato se podría decir también que la acción y contemplación se podrían entender comparando el negocio con el ocio y negocio. Se podría decir que nuestra vida está dividida entre espacios de ocio y de negocio, exagerando la cosa. Y esta denominación es interesante porque fijaos que negocio, son palabras latinas, viene de nec otium. El ocio se llama otium en latín. Y el negocio es nec otium, es decir, que es cuando abandonamos el ocio y entramos en un orden dinámico de preocupaciones y de acciones del negocio. Claro, la modernidad toda la vida se ha convertido en negocio, la vida familiar, el cuidado de los niños, incluso muchas veces el ocio moderno también es un negocio, porque con todo lo que son deportes de riesgo y toda clase de cosas que nos gusta hacer, pues también estamos hiperactivos y solo hay que ver a la gente en los momentos de vacaciones, lo trabajosos que son a veces las vidas de las familias en las playas, etcétera, ¿no? O sea que esta división ocio y negocio es un primer enfoque superficial, podríamos decir, a esta necesidad de abrir un espacio de contemplación en nuestra vida que nos permita liberarnos de un continuo seguimiento de nuestro pensamiento que no para, ¿no? Y que nos mantiene esclavos. O sea que este es un tema fundamental para ir comprendiendo lo que es nuestra libertad en mayúscula, que viene precisamente de la contemplación, de introducir en nuestra vida la contemplación, no de una manera especializada, o sea, no solamente yendo a cursillos de meditación o de prácticas de este tipo tan beneficiosas, aunque esto ayuda mucho, desde luego, ¿no? Sino comprendiendo cada vez más que la contemplación puede ser simultánea con nuestra vida activa. Y esto precisamente es la manera sabia y bonita y creativa de poder vivir. O sea que de la acción en realidad no tenemos que preocuparnos.
Porque la gente que nos interesamos por este tipo de temas, como los que desarrollamos aquí, ya sabemos muchísimo de acción, de lo que es hacer cosas en la vida y organizarse para hacer estas cosas. Entonces lo único que necesitamos es que estas acciones se ordenen y sean beneficiosas, sean creativas, para nosotros y para la gente que nos rodea. Y entonces la clave de esta bondad de nuestras acciones, de esta eficacia individual y colectiva, viene de la contemplación. De esta cualidad contemplativa o introspectiva que aprendemos a mantener en cualquier momento de nuestra vida, escuchando nuestro corazón. O sea que la contemplación es como una escucha. Los orientales nos han dado esta idea tan hermosa de la no acción, de la inacción. De esto ha escrito, por ejemplo, Borges abundantemente, influido por el budismo, la idea de no actuar, de no hacer. En la China, en el Zen, en todo esto, la idea Wu-Wei, Wu-Wei. El taoísmo, por ejemplo, se distingue entre Yu-Wei, por ejemplo, en el Tai Chi, en todas estas prácticas. El Yu-Wei es el aprendizaje de las formas, de las prácticas, se podría decir también en la meditación, ¿no? Empezando por la postura y prácticas y visualizaciones que aprendemos, Yu-Wei. Pero lo más importante es el Wu-Wei, es el no hacer. Y entonces el no hacer no solamente es parar la acción en la vida y recuperar ratos de, digamos, de quietud, de soledad, de meditación, de no hacer nada en nuestro pequeño rincón, en nuestro despacho, o ir a pasear por el bosque o por el mar. Esto también, claro, porque eso también es puede ser una contemplación, ¿no? Si esto nos permite atender a nosotros mismos. Pero el no hacer más importante es el no hacer interno. Y entonces el no hacer interno tiene que ver con esta capacidad de ir más allá de nuestro pensamiento, de no estar todo el rato apegados a la mecanicidad de nuestro pensamiento, escuchando todas las ocurrencias y reaccionando contra ellas. Se podría decir que con la contemplación se para el diálogo interno. Pero no porque lo paremos nosotros, porque si lo paráramos nosotros estaríamos actuando también internamente. O sea que este trabajo interno es un no trabajo en realidad, es un dejar de trabajar, es un dejar de hacer. Pero esto para nosotros que somos tan activos, cuesta de comprender, ¿no? Que haya algo que es lo más importante que tiene que ver con una parada total. O sea, la contemplación empieza por reconocer nuestra presencia, aquí y ahora. Y nuestra presencia la notamos cuando nos olvidamos de todas las cosas que tenemos entre manos. O sea, de todas las cosas del hacer. O sea que ahora, por ejemplo, esto, solo decirlo ya es también llevarlo a cabo.
O sea que dejemos ahora todas las cuestiones de nuestro hacer. Todos los asuntos. En el Círculo de Humanidades esta es la finalidad principal. Dejar en la puerta todos los asuntos. Todas las preocupaciones personales, todas las cuestiones, todos los temas. Hoy se dice todos los temas. Dejar todos los temas fuera. Y esto en clases anteriores decíamos el pasado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el pasado, dejarlo. Y esto es un hacer, dejar el pasado. Sí que hay una cosa de apartar, ¿no? Pero fijémonos que este apartar es más bien un dejar de hacer. Es un dejar de irse automáticamente con todas las ideas y recuerdos y temas que vienen del pasado. O sea que aquí sí que se podría decir que somos activos, pero es un activo de no hacer, de decir no, fuera. Todo lo que es del pasado ahora no interesa. Y tampoco lo que es del futuro. Dejamos todo lo que son proyectos, todo lo que son asuntos. Y haciendo esto, perdón por la palabra, porque es no hacer, haciendo esto nos damos cuenta de lo que es no hacer. O sea que es como una cosa de un gran despertar el no hacer. Es una atención muy despierta y atenta. Quiere decir, en este sentido tan interno, que es el más interesante, el no hacer es no seguir automáticamente los dictados de la mente. Y esto de dejar el pasado y de dejar el futuro es fantástico porque nos permite ver en qué consiste. Y entonces dejamos también todas las preocupaciones que tienen que ver con nuestra identidad, porque normalmente nos identificamos con nuestros problemas temporales. Y todo esto lo apartamos. Es fácil, es fácil. El no hacer es fácil. Hay un maestro chino que teníamos que decía, es más fácil no tirarse por la ventana que ir y tirarse por la ventana. Entonces la mente, por ejemplo, cuando hay momentos así un poquito ya de silencio, enseguida dice, bueno, vale, ¿y ahora qué más? Y entonces el no hacer es decir, no ahora nada más. Las campanas son buenísimas, ¿no? Campana tiene que ver con la sabiduría, con el vacío. Si nos fijamos bien, el toque de campana nos ayuda en este no hacer, porque rompe el tiempo corriente y sucesivo, ¿no? Nos recuerda, hay otro tiempo, que es un estar, que es una presencia. Y entonces, esta presencia la reconocemos cuando hemos conseguido apartar todas estas temáticas y preocupaciones. Entonces empezamos a percibir el mundo desde nuestro centro. Se hace como un silencio, como un vacío. Entonces aquí, percibiendo esto, podemos realmente ir al meollo de la idea de contemplación, porque contemplación viene de templo, ¿no?
Y cuando somos capaces de entrar en este vacío, por así decirlo, estamos en el templo. Porque claro, hay los templos físicos, ¿no? De la iglesia, las iglesias de Cardedeu y tal, ¿no? Pero el templo más importante es aquel del cual nosotros somos el centro. Gaudí, que sabía mucho de esto, porque se pasó la vida estudiando lo que era la estructura del templo, estudiando el gótico, etcétera, y aquí está su increíble creación, ¿no? Del Templo de la Sagrada Familia, que es un fenómeno mundial a estudiar, ¿no? Una catedral exitosísima en el siglo XXI, ¿no? Él dice, lo que hace el templo es el altar. Y tiene escritos sobre esto recogidos por sus discípulos y dice, el altar tiene que estar iluminado, es lo único del templo que tiene que estar iluminado. O sea que el templo en realidad tendría que estar en una media tiniebla. Y la luz en el altar, porque en realidad es el mismo esquema de la caverna platónica. O sea que el centro es fuego, luz, amor, cariño, comprensión, confianza, todo esto en nuestro corazón. Y entonces allí se produce la alquimia y el misterio del procesamiento de todas las cosas que ocurren alrededor. O sea que estamos en el templo cuando nuestro intelecto corazón está realmente abierto, ¿no? Como un ojo, como una conciencia que está percibiendo el presente. Y entonces todo queda sacralizado. O sea que el templo es el mundo que nos rodea. Y no nos vamos con ningún reclamo. Somos capaces de aceptarlo todo y comprenderlo todo, ¿no? En realidad esto es la comprensión. O sea que el no hacer es un soltar preocupaciones, temas, asuntos, pasado, presente, futuro, toda la idea que tenemos de nosotros mismos, nuestras obligaciones, proyectos, compromisos, todo esto aprendemos a apartarlo, porque al apartarlo estamos en la presencia, reconocemos la presencia. O sea que la práctica en sentido espiritual o humano profundo no es un hacer, es un dejar de seguir mecánicamente las insinuaciones de nuestro pensamiento. Porque cuando dejamos de hacerlo y entramos en este espacio de, podemos llamar de quietud, de transparencia, de silencio, de presencia, desde allí todas las cosas que haya que hacer aparecerán como evidentes. Porque con esta meditación, por ejemplo, que estamos ahora compartiendo, no perdemos nuestro cuerpo ni nuestra persona, están todavía aquí. Y todos los conocimientos, pero sí que reconocemos un espacio previo de conciencia y de libertad. Desde el cual podemos aprender qué cosas nos toca hacer y qué cosas no nos toca hacer.
qué pensamientos son pensamientos fiables para seguirlos y qué pensamientos son los que tenemos que descartar. Porque esta presencia que ahora podemos sentir realmente está siempre siendo. O sea que debajo de nuestro pensamiento y por debajo de nuestra vida activa está siempre. Y lo único que falta es reconocerla. Y la reconocemos no haciendo. Entonces desde este no hacer, nuestras acciones se vuelven armónicas, se vuelven beneficiosas, creativas, en el sentido de crear y aumentar la felicidad nuestra y de los demás. Por esto esta contemplación es la base de la acción. El pragmatismo es la principal herejía. Es por donde empieza toda la caída de la humanidad. Pragmatos quiere decir acción. También praxis, pero pragmatos. Aquí viene práctico, ¿no? Y el pragmatismo es poner la acción por encima del conocimiento. Y si os fijáis, las filosofías modernas caen todas, parten de este error, del pragmatismo. Primero la acción y luego ya iremos viendo sobre la marcha que se va haciendo. Y es al revés. De la comprensión de esto arranca no solamente nuestra felicidad individual, sino también la felicidad colectiva. En clave política, la acción se refiere al poder y la contemplación se refiere a la autoridad. Y estos son conceptos que en la modernidad están mezclados, están mal comprendidos, porque se confunde el uno con el otro. La autoridad no tiene nada que ver con el poder. La autoridad tiene que ver con la contemplación. O sea que las acciones políticas, digamos, entendiendo política en el sentido grande de la palabra, ¿no? De política como acción para aumentar la felicidad de la gente, ¿no? De los colectivos. Entonces, desde el sentido la política está por todas partes, es nuestra acción hacia afuera para compartir todo lo bueno y aumentarlo, ¿no? Entonces la base del poder, porque esto lo hacemos con poder, un poder que está en nuestra mente poderosísima, ¿no? La capacidad de actuar a partir del pensamiento, este poder tiene su base en la contemplación. Y la contemplación es lo propio de la autoridad. O sea que la buena política, la que no produce desorden ni sistemático conflicto y guerra y infelicidad, es el poder que se basa en la autoridad. Esto para los modernos es difícil de comprender, porque precisamente al confundir ambos conceptos, la autoridad hemos perdido de vista lo que es. Pero la autoridad no ha dejado de existir, porque la autoridad es el contacto con la verdad. Y la verdad no tiene nombre. O digamos que los nombres que le damos siempre son nombres relativos. Pero la verdad no es relativa, porque la verdad tiene que ver con la percepción de la conciencia, de la presencia que somos. Y esto es en todo momento. Entonces, en el teatro de la historia, esta relación
entre vida activa y vida contemplativa está representada por todas estas historias reales y mitológicas entre los reyes y los sacerdotes, o los gobernantes y los sabios. Y veréis que en la antigüedad y en todas las tradiciones de la humanidad está, digamos, representada esta dialéctica, ¿no?, entre los reyes y la autoridad espiritual a la que ellos escuchan, ¿no?, y que está siempre por encima, pero que en realidad no actúa, o actúa de otra manera, porque lo propio del sacerdocio o de los sabios es el contacto con la verdad, y por tanto en el teatro de la historia aparecen más como involucrados en los ritos, en los sahumerios, en la transmisión de la doctrina, en la realización de misterios, ¿no?, pero no en el gobierno de las personas. Entonces ahora históricamente pues se interesa poco, ¿no?, relativamente, porque aquí pues es muy poco lo que podemos hacer hoy día cuando todos los sistemas políticos, por olvido de la autoridad, están acabando de corromperse, ¿no?, o de deshacerse en trozos, ¿no? Pero sí que lo podemos entender en nosotros mismos. Comprendiendo que la raíz y la fuente de nuestras acciones está en esta capacidad de parar internamente, de apartar todas nuestras preocupaciones con lo que hay que hacer y de atender a nuestro corazón. Entonces, démonos cuenta de cuando nuestras palabras salen del yo programado, o sea, salen de toda una personalidad condicionada, y entonces nuestras palabras son mecánicas o son palabras puramente, digamos, utilitarias o pragmáticas para hacer cosas. Y démonos cuenta cuando nuestras palabras salen realmente del silencio, que entonces son palabras que sí que nos ayudan a la contemplación. Todos los yogas internos tienen que ver con esta contemplación, porque yoga significa unión. Y en la contemplación nos unimos con nosotros mismos, nos unimos con la fuente. No seguimos automáticamente el pensamiento, no nos perdemos con el pensamiento, sino que continuamente contemplamos estos pensamientos. Y vemos todos los personajes internos con los que sucesivamente nos identificamos. O sea que con esta meditación continua, que es la contemplación, aprendemos a observar nuestra persona y al observarla nos damos cuenta de esta otra dimensión más real, más profunda, que ya no tiene nombre, que no tiene forma,
que es universal y por tanto que es compartida. Entonces todo esto lo aprendemos con el rito. Y el rito, como decíamos, es la reiteración de un orden, como lo que aquí estamos haciendo, que es encontrar espacios donde la presencia pueda ser reconocida, individual o colectivamente. También lo hacemos solos cualquier momento que nos retiramos a nuestro espacio, a nuestra soledad, y volvemos a hacernos conscientes de nuestra presencia, de nuestro ser. Y a través del rito, a través del continuo y reiterado visitar nuestro ser verdadero, poco a poco se va expandiendo, por así decirlo. Y cuando lo sentimos, como por ejemplo aquí ahora lo podemos sentir, lo estamos sintiendo, esta idea de marinar en él, ¿no? De impregnarnos en este ser que somos y que no tiene forma y que es pura presencia. Percibida no ya con la mente, sino con el corazón. Silencio compartido. Se podría decir la humanidad es este silencio compartido, que puede coexistir con la palabra, o sea que la palabra más bonita es la que sale del silencio, y esto tanto en una charla de este tipo como en cualquier tipo de negociación política, comercial u otra, ¿no? O sea, si aprendemos a reconocer, a despertar a esta dimensión más profunda mediante la contemplación, cualquier interacción de nuestra vida es tremendamente creativa, beneficiosa. O sea, lo que falta en la relación humana de un mundo tan pragmatista es esta contemplación, esta supremacía de la contemplación en todo momento. La modernidad se ha caracterizado por cargarse de la autoridad, decir, no, no vale. También hay que decir que la autoridad había fallado, o sea que cuando los reyes, a partir del siglo XIV, pues empezaron a poner prisioneros a los papas, a saquear Roma, etcétera, etcétera, y a apartar la autoridad espiritual, es decir, a taparles la boca a los obispos, a los curas y todo, y decir, bueno, la política no tiene nada que ver con la religión, ¿no? La religión, la espiritualidad al margen de la política. Esto es una rebelión contra la autoridad, ¿no? Pero claro, razones había, porque también aquella autoridad, pues a Roma se la comparaba con una prostituta, ¿no? Porque hay que ver en qué se había convertido la corte de los papas, ¿no? O sea que toda la pirámide, digamos, histórica y también personal, se derrumba por lo más alto. O sea, cuando el sacerdote o el sabio falla en su contemplación, porque entonces cae en la, digamos, en la clase social o en la casta o en la naturaleza inferior, que es el poder. Y entonces la caída de los sacerdotes, esto por ejemplo está representado muy bien en El Señor de los Anillos, en aquella película, ¿no? El sacerdote, aquel malo, se llama Saruman, si no recuerdo mal, es uno que de pronto se enamora del poder,
Se contrapone en un momento dado Gandalf a Saruman, y Saruman es el que se ha enamorado del poder y que quiere manipular, quiere aprovechar todo su conocimiento para manipular a la gente, para conseguir poder. Y de esta manera se corrompe la autoridad espiritual. O sea, cuando los sacerdotes o sabios fallan en la contemplación y solo piensan en ir a caballo, montar con la espada y defender al papado, la religión, lo que sea, ¿no? Esto, San Bernardo, por ejemplo, que es el gran líder espiritual de la tardo cristiandad, ¿no? San Bernardo, que Dante lo sitúa arriba de todo el cielo, es el que lo conduce hasta la esfera más alta del conocimiento, San Bernardo, ¿no? Por encima de Beatriz. San Bernardo fue un personaje impresionante. Pues les pega unas broncas a los papas, pero increíble. Papas que habían sido discípulos suyos cuando eran monjes, ¿no? Y hay cartas al Papa que le dice, pero ¿qué haces todo el día con reuniones, todo el día arriba y abajo? Porque tú estás totalmente perdido, ¿no? Como esto hoy nos parece normal, ¿no? Pero claro, la cosa del Papa es el contacto continuo con el corazón, ¿no? Con el silencio, con el misterio, con el no saber, ¿no? Esto es la autoridad espiritual. Autoridad espiritual y contemplación es lo mismo. Entonces, en el mundo de hoy esto no existe. Pues cada uno donde encuentra la autoridad espiritual. Una autoridad externa, pues toda aquella gente que nos puede enseñar. Pues para cuando somos niños los papás son la autoridad, luego pues algunos maestros, luego personas autorizadas que nos parece que son dignas, tal. Pero lo más importante en este camino hacia la libertad humanístico es comprender que la humanidad la autoridad la llevamos incorporada. La encontramos en nuestro corazón, en nuestra atención convertida hacia adentro, ¿no? Auscultándonos, afrontando nuestros miedos, la actividad interna, ¿no? Todo el proceso interno. Porque claro, el ego rebelde, digamos, o sea, todo lo que es el sufrimiento humano viene de una rebelión, ¿no? Una rebelión contra nosotros mismos, que nos hace caer en una forma, digamos, de sufrimiento, ¿no? De despotismo, de gobierno injusto, ¿no? De desgobierno. En la Biblia esto está representado por la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Faraón es el prototipo del despotismo, ¿no? Del despotismo de la mente, ¿no? Una mente que no para y todo el pueblo está esclavo, ¿no? Trabajando como esclavos, ¿no? Haciendo pirámides, moviendo piedras, etc. Y entonces hay un libertador, Moisés, que los lleva a la tierra prometida atravesando un mar, ¿no? Siguiendo una columna de fuego, una columna de humo. Todos son simbolismos que tienen que ver con seguir a nosotros mismos, ¿no? Seguir nuestra intuición profunda. O sea, volver a atender a la luz que llevamos dentro como seres humanos. Porque estamos construidos a imagen y semejanza. Entonces la contemplación la podemos ver como una recuperación de nuestra propia autoridad y por tanto de nuestra propia felicidad, porque autoridad viene de un verbo augeo, en latín augeo, que quiere decir aumentar, acrecentar. O sea, la auctoritas es la que aumenta nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra prosperidad. Y entonces en el mundo de hoy, que es un mundo totalmente fragmentado e individualista, esta autoridad ya solamente está en los corazones de la gente, ¿no? El Estado no la reconoce, por supuesto. El Estado solo reconoce intereses individuales y lucha de egoísmos unos contra otros. Ya desde Rousseau, toda la política moderna
Es como, Rousseau lo explica muy bien, es como un sistema de vectores yendo todos en direcciones distintas, luchando todos contra todos, sufriendo mucho, y entonces sobre todo este caos se monta la fuerza de las fuerzas, dice Rousseau, que es otro vector despótico, un faraón, que es el Estado, que los domina a todos, violentamente, ¿no? Monopolizando la violencia, dicen todos los teóricos modernos, Hobbes y todo. O sea que el Estado es como un sistema político funcionando sin autoridad. Claro que hay autoridad, sigue habiéndola, porque sigue habiendo contacto con la verdad. No podría ser de otro modo, si no es que estaríamos todos muertos. Pero no está reconocida, no está explícitamente reconocida y entonces funciona inconscientemente. Cada uno pues se apaña como puede, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y entonces la autoridad se dice, es el pueblo soberano, pero el pueblo soberano que es cada uno de nosotros, no es el colectivo, porque el colectivo puede estar totalmente equivocado, incluso haciendo referéndums, como los hacían todos los dictadores más cruentos y perversos, ¿no? Que accedían al poder mediante referéndums y iban a la guerra y hacían holocaustos y todo esto con soporte democrático, ¿no? O sea que la autoridad más que nunca está en el ser humano y en la libertad que todos nosotros tenemos incorporada y que es hermosa porque es un orden, ¿no? Este es un tema actualísimo, porque quiere decir como no hacer, o sea, no hacer es como hacer marcha atrás de toda nuestra acción y continuamente en nuestro día decir, bueno, ahora un espacio de aparcar todos los temas, todos, ahora no hay que hacer nada, fuera, ni pasado, ni futuro, ni ninguna preocupación. ¿Y qué más? Nada más. Pues a partir de aquí otra vez podemos reconocer la presencia. Y entonces marinamos en ella. Sentimos el ser universal, la conciencia que somos, porque el ser es conciencia. Y entonces al sentirlo, acude también la gracia. O sea que la autoridad, este aumento de felicidad que produce la autoridad, en tanto que contemplación, es porque la autoridad, la contemplación, nos conecta con esto que es más grande que nuestro ser individual y que lo percibimos en términos de gracia, o sea, de un soporte enorme que nos viene de dentro o de arriba, de grandísima bondad y contento y soporte. Y entonces a partir de allí vienen todas las intuiciones sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde hay que ir, dónde no hay que ir. O sea que por una parte se podría decir que la persona adulta como nosotros, que estamos interesados en la libertad, lo que aprendemos es a vivir colgados de una manera que da como miedo, porque estamos acostumbrados a programar toda nuestra vida activa, ¿no? A tener muchos planes, siempre frustrados porque nunca acaban de salir como quisiéramos y nunca conseguimos aquellas metas y aquellos listones tan difíciles. Y entonces en las humanidades vemos que es como hacer marcha atrás de todos estos proyectos. Porque con la mente no se podía todo aquello. Aquel proyecto de persona no se podía con la mente. En cambio, a través de la contemplación sí que podemos, porque entonces ya no lo hacemos nosotros.
nos viene hecho, nos viene regalada la orientación, la guía, la autoridad para movernos en la vida y no nos tenemos que preocupar, funciona, es fantástico. Pero claro, el ego, la mente, lo percibe como un estar colgado, como una cosa muy peligrosa. Pero es ilusorio porque no es peligroso. El pueblo de Israel se rebela en el desierto, dicen, nos está embaucando, ¿no? Tan bien que estábamos allí trabajando con el faraón, por lo menos comíamos cada día, aquí no tenemos ni de comer, estamos en medio del desierto, ¿a dónde vamos? ¿Qué es todo esto, no? O sea que es normal también que tengamos estas reacciones. Pero entonces cuando vienen estos miedos, cuando viene esta reacción de la mente que se pone en contra de nuestra libertad, por así decirlo, y nos alarma con miedos o con cosas, con alarmas que parecen muy importantes, ¿no? Internamente y externamente. O sea que hay un paralelismo entre el ego, el funcionamiento doloroso de nuestro ego y conflictivo, siempre luchando, y lo que es la política nacional e internacional, ¿no? Que funciona en base a la paranoia, ¿no? A las formas paranoicas. Cuidado, el terrorismo, el Estado Islámico, el tal, el cual, siempre es como un estado permanente de alarma para mantenernos entretenidos en un digamos, diálogo totalmente doloroso e insoluble, ¿no? Entonces la contemplación es aprender a salir de esta dictadura dolorosa. Entonces, ya para terminar, la contemplación, que es inacción, que es no acción, tiene que ver con este despertar a la presencia y gustar lo bueno de nuestro ser, del ser que siempre somos, esta paz, tranquilidad, etcétera, que aquí podemos percibir continuamente. Y luego también es, frente a todas las incursiones del pensamiento, a todas las alarmas, a todas las angustias, a todos los marrones que nos vienen a todos, adoptar también una actitud inactiva. En vez de reaccionar en contra, por ejemplo, y de querer anular o ponernos en contra de todos los pensamientos negativos que nos vienen, o de todas las insinuaciones de nuestra mente o de nuestra personalidad, aceptar todas estas cosas dolorosas, nuestros miedos, podríamos decirlo, nuestros temores, pasivamente, o sea, contemplativamente, dejando de ser críticos con lo que nos ocurre en el presente. Porque el ego vive siempre, como hemos dicho, con ansias de cambiar la situación, de decir, no, esto no me gusta, esto hay que ir a otro sitio, hay que hacerlo de otra manera, etc. Entonces, la contemplación es también salir de esta continua fuga del presente y asumir en el presente todas las amarguras o marrones que nos pueda venir desde fuera y sobre todo desde nuestro pensamiento. Y entonces en esta posibilidad contemplativa frente a todo lo que nos ocurre internamente, se produce una transformación, porque es lo mismo que en el templo traer todas las cosas hacia el altar y comprender que el altar es el lugar de todas las transformaciones. O sea que es un lugar de transformación con el fuego, ¿no? De una alquimia. O sea que en nuestro corazón todas aquellas cosas que parecían terribles o que eran
miedos tremendos, pues quedan transformados, porque en realidad todos estos monstruos, como nos vemos en la mitología, todos los monstruos y guardianes y lobos feroces y sapos asquerosos y todos estos que aparecen en los cuentos, todos estos son ángeles que nos vienen disfrazados a traernos un mensaje de salvación. Y entonces la contemplación es digamos, es el tipo de actitud con el cual poder transformar todo esto, dejando de ser activamente críticos en la vida, adoptando una actitud contemplativa frente a todo, aprendiendo a estar como colgado, contemplativo con nosotros mismos. Y esto, o sea que también dos cosas. Una es las prácticas, cada uno pues las prácticas que tenga para entrar en espacios de quietud, de reflexión, o sea que todo lo que es la lectura meditativa, por ejemplo, los que sean religiosos, pues las formas de oración, de aquietar la mente, de practicar todo tipo de ritos católicos, paganos, de la religión que fueran, todas estas prácticas son buenísimas, ¿no? Estas prácticas para entrar en estados de paz y de tranquilidad. Pero luego, sobre todo, la parte que a mí me interesa recalcar desde las humanidades es esta, digamos, recuperación de la contemplación en la vida activa, como se enseña, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, tan famoso, ¿no? Es el texto más famoso del hinduismo, donde aparecen con el simbolismo del carro, este simbolismo antiguo tan bonito, y aparece el dios Krishna aguantando las riendas del carro, porque es el que dirige. Krishna se refieren a la conciencia, a nuestro ser, al dios que somos, ¿no? Y es el que lleva las riendas. Y entonces Arjuna simplemente es el guerrero, el que dispara las flechas, ¿no? Y Krishna le enseña a Arjuna, y Arjuna pues como que piensa que la guerra, pues que no hay que hacer la guerra, porque un yogi contemplativo pues tiene que ser pacifista y entrar pues en espacios de tranquilidad, y dice, pues tú y yo pues ahora nos podríamos ir a un sitio tranquilo, allí en la ribera de un río, en un prado, y allí pues tú me enseñas la meditación y tal, y bueno, yo lo explico a mi manera, ¿eh? Pero Krishna le dice, no, 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 es aquí en la batalla. Están antes de la batalla de Kurukshetra, una gran batalla entre los Kauravas y los Pandavas en el Mahabharata, ¿no? Y dice, no, no, es en la batalla mismo, porque es en la batalla mismo donde hay la energía para poder transmutar, ¿no? O sea que aprendemos quizá en estas charlas de humanidades, o luego cada uno con su tipo de prácticas y tal, pero luego ya enseguida es en la vida activa, ¿no? Introduciendo en la vida activa esta inteligencia contemplativa de nuestro corazón, ¿no? Y relativizando todos los temas, ¿no? Yo recuerdo a veces cuando estaba en la vida laboral activa que me encontraba en situaciones muy complicadas, ¿no? Hay mucha gente pidiendo cosas diversas, problemas insolubles y tal, y de pronto se hacía un espacio de vacuidad total, ¿no? Y aquello era como un teatro y estaba yo y estaban los demás con sus cuerpos y con sus palabras y tal, pero me venía dado como la capacidad de escucharlo todo como una música, en la cual yo pues estaba allí, pero no estaba involucrado. O sea que la contemplación nos enseña la libertad en medio de todo el ajetreo, ¿no? Si somos capaces de atender en aquel momento a nuestro corazón, que allí pues Krishna con las riendas nos guía. Krishna es uno de los muchos nombres, ¿no?, que tiene nuestro ser tan bonito, ¿no?, nuestro yo superior. También el momento actual del mundo es un momento, estamos entrando en una nueva edad, es un cambio muy grande el que está ocurriendo ahora, porque se lo he dicho en términos tradicionales,
es el final de la Edad de Hierro. Esto hay grandes sabios que lo han estudiado, si a alguno le interesará el tema, pues hay mucha cosa muy bonita escrita, ¿no? No ocultista, no cosas de visionarios y tal, sino todo fuentes tradicionales. Y algunos en fuentes hindúes, en este momento actual, dicen, claro, es el retorno de la Edad de Oro, porque cuando terminan las 4 edades, todo el ciclo de humanidad son la Edad de Oro, Edad de Plata, Edad de Bronce y Edad de Hierro, que es esta actual, que se está terminando. Entonces el final de la Edad de Hierro es otra vez una Edad de Oro. Y en la Edad de Oro hay unas fuentes hindúes muy bonitas que dicen que en la Edad de Oro Dios guía el mundo. O sea, y que todas las criaturas y todos los seres se dejan guiar de una manera natural. O sea, que todo, hay felicidad continua. El hombre vive 1000 años, ¿no? No hay muerte, porque al cabo de 1000 años se van a dormir un poquito y morir es como ponerse a dormir, ¿no? No hay sufrimiento, no hay industria, no hay manipulación de la tierra, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces, porque Dios en estas épocas guía el mundo. O sea que el ser humano no tiene ninguna preocupación de acción ni de pensar qué es lo que tiene que hacer ni nada, sino que todo va guiado, ¿no? Y entonces esto es interesante porque en nuestra época que nos pensamos que todo depende de nosotros y de nuestra acción y estamos angustiadísimos porque no funciona y no lo hemos hecho bien y no lo estamos consiguiendo, etcétera, etcétera. Y parece que esto hay que resolverlo con más lucha y con más sufrimiento en este momento. Estamos con la posibilidad de entender otra vez que entramos en una época en que Dios, por llamarlo con este nombre, que también pues, se ha deteriorado muchas veces, es el que conduce de nuevo el mundo, ¿no? O sea que estamos invitados a una gran confianza, ¿no? Sabiendo que la guía nos viene de dentro. Si nosotros hacemos un pequeño gesto contemplativo de dejarnos guiar. Muchas gracias por vuestra participación y atención. Hoy la idea que me venía era que si había algún comentario por parte vuestra, que podríamos incorporarlo también, o sea, que podríamos darnos un espacio sin obligación, porque también al final de estas charlas, pues también es bonito irse cada uno con una posibilidad de meditación y de ahondar más o de marinar en este espacio o presencia reconocido. Pero, o sea, os lo ofrezco así, ¿no? Si hay alguno de vosotros que quiera, yo tal como lo concibo, este nuevo espacio, por así decirlo, de palabra compartida, es de profundización, porque muchas veces la palabra del otro puede ser una pregunta, o puede ser un comentario, o puede ser unas ganas de profundizar, ¿no? Muy bien. Entonces lo vamos a filmar. ¿Os parece? Y yo quería que comentaras sobre la discriminar entre lo que es la contemplación y una falsa contemplación, ¿cómo podemos discriminar cuando hay contemplación o cuando hay la creencia de que hay contemplación? ¿Entiendes qué te quiero decir? O sea que nos podemos engañar a nosotros mismos pensando que estamos contemplando, ¿no? O que hay una inacción que no viene de una real contemplación, de un real contacto, sino que es más una inacción que se deriva desde esta presencia. Y a veces puede ser no claro cómo discriminar
una situación de otra. Porque esta otra contemplación que no viene de la esencia sería una contemplación que la hacemos nosotros, ¿verdad? O sea que sería un hacer. Sí, pero a veces no es tan evidente. No. Entonces aquí el yoga, en estos casos, es ver este que está contemplando. O sea, podemos ver, hay uno que está contemplando. Puedes ver al personaje que está contemplando. Hay un yo contemplativo. Porque este sería otro ego. Sí, a eso me refería. Entonces, siempre que es un ego lo podemos ver. Porque los egos siempre son objetivaciones de nosotros. Nos identificamos con un objeto. En este caso interno, ¿no? O sea que una manera sería decir, ¿puedo ver a este yo contemplativo? ¿Lo puedo identificar internamente? Aquí y ahora, por ejemplo. ¿Lo puedes identificar? No. Otra manera de decirlo es ¿quién contempla? ¿Hay un yo que contemple? Ahora no hay. Y entonces, ¿cómo es esta contemplación cuando no hay un contemplador? Es una sensación agradable. Sí. ¿Se podría decir que en realidad somos contemplados? O sea que la contemplación real es cuando nos damos cuenta de que somos contemplados. Porque claro, este no hacer ya... O sea, todo lo que es el hacer viene de un yo, ¿no? Y la contemplación es precisamente más allá del yo. Es la contemplación sucediendo. Sí. Y es bueno, ¿no? Es fantástica, ¿no? Esta es una pregunta muy buena, porque continuamente nos hacemos trampas, ¿no? O sea que el pensamiento continuamente quiere capitalizar todas las cosas y convertirlo en identidades, ¿no? O sea que decimos, pues contemplación y acción, y la contemplación es una cosa muy recomendable. Entonces inmediatamente sale un ego contemplador, ¿no? Por eso la contemplación auténtica es continuamente como una... Se la compara también con una espada, ¿no? Las tradiciones orientales o griegas, ¿no? Los budistas Manjushri, ¿no? Que va con aquella espada siempre cortando, ¿no?
discriminando, ¿no?, lo que es la verdad de las trampas del ego, ¿no? Y Palas Atenea también va con todas las armas estas cortantes, ¿no? La inteligencia contemplativa del yoga interno se la compara con una espada, ¿no?, muy rápida, ¿no?, y muy capaz de ver las trampas que nos hacemos a nosotros mismos. Gracias. Es un comentario pregunta también, porque del encuentro de hoy, contemplación, acción, recogemos como dos invitaciones a trabajar la contemplación. Una es la vía de buscar nuestros espacios en el día a día, ¿no?, para intentar estar en la contemplación, que eso pues en la vida cotidiana, en el ritmo que llevamos, pues ya tiene su dificultad, porque hay que intentar, ¿no?, buscar esos momentos. Y luego la invitación, creo que incluso me atrevería a decir, ¿no?, reto de afrontar la cotidianidad desde la contemplación. He puesto el ejemplo de la escena en una escena laboral, ¿no?, en una reunión con muchas voces, mucha gente, muchas discusiones, muchos temas, en la que en la contemplación se podría observar esa escena, ¿no?, desde una cierta vacuidad. El comentario que quería hacer es digamos, cómo conciliar, o la dificultad de conciliar esa actitud contemplativa, esa cierta vacuidad, con la constante interpelación a la necesidad de toma de decisiones, de toma de caminos, sobre todo en el contexto laboral, por ejemplo, ¿no?, también en el familiar, pero estaba pensando sobre todo en situaciones del ámbito laboral, porque es decir, de qué manera y en qué... Yo entiendo, ¿no?, la reflexión de que es desde la contemplación, desde ese silencio, desde esa interiorización, las respuestas aparecen con más claridad. Creo que ocasionalmente he podido vivir esa situación, pero normalmente la dinámica es otra. Y entonces el comentario y la pregunta es cómo conciliar esa búsqueda y esa actitud de la contemplativa con la constante interpelación, incluso responsabilidad o responsabilidades que tenemos en distintos ámbitos de la vida cotidiana para que nos inviten a tomar decisiones o a hacer cosas, ¿no? Yo creo que en primer lugar buscando espacios de quietud, esto lo primero, buscando espacios donde poder ir más allá del pensamiento y reconocer el ser y gustarlo, dejándose embeber, dejándose penetrar, gustarlo realmente, o sea,
sintiéndolo primero, como hacemos aquí, y luego disfrutando de la unidad, disfrutándolo, como gustándolo, como si fuera un chocolate buenísimo, acordarse. Y esto fundamental, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Conseguir estos momentos, estos espacios en situaciones que a uno le vayan bien, ¿no? Lugares que sean, ¿no? Entonces en este gustarlo y embeberse, se podría decir es pedirlo. También hay naturalezas más religiosas que otras, ¿no? La oración o la pedirlo es muy eficaz si uno entiende lo que es. Porque en realidad la oración auténtica es fuera del tiempo. O sea que si somos conscientes, aquello que pides te es concedido en el mismo momento, es automático. Porque claro, es toda una cosa de uno con uno mismo. Porque no es a otro que estamos rezando, ¿no? Todo esto es un diálogo del ser con él mismo. Entonces, estos espacios son para entrar en nosotros mismos y gustarlo y reafirmarnos en esta bondad y en este ser, ¿no? Es a través del placer, se podría decir, ¿no? La idea en el budismo, el tantrismo, es gustarlo. Bueno, también en el cristianismo. En el cristianismo es una idea de comértelo, ¿no? Se podría decir de comértelo a besos, ¿no? O de beberlo, ¿no? De bebértelo. Porque la idea de comer y de beber es transformante, es transformarte en aquello, ¿no? Que tú eres y que no has dejado de ser. O sea, dedicarle atención y tiempo y cariño como a un bebé, como a tu criatura interna. Comértelo a besos, quererlo, decirle todos los piropos y que nunca lo vas a dejar. Entonces te diría, se va haciendo, se pone contento, se expande. Y entonces te sorprende, o sea que en esto de la batalla de Kurukshetra o en las vicisitudes de la vida profesional, entonces ahí te va a sorprender. Te va a sorprender porque de pronto la gracia hará irrupción. O sea que es un trabajo que no lo hacemos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena poniéndonos a favor y buscando estos espacios mínimos de reconocimiento, o sea, de salir de un continuo estado de agitación en el pensamiento. Y entonces a partir de aquí se va expandiendo. A cada uno según su, digamos, su caso particular, porque cada uno de nosotros en esto es distinto también, ¿no? Hay personas que van muy rápido, otros que van más lento, ¿no? Pero lo más importante es dejar que crezca este espacio y apostar por él, ¿no? Y visitándolo en todo momento, ¿no? Y siempre que uno pueda, ¿no? Y entonces cada vez es más fácil. Yo recomendaría que también aprender a estar colgado, ¿no? A reconocer, más que reconocer la cosa buena, la esencia, y luego contemplar todos los ah, obstáculos, o sea, todas los dictámenes de la mente que, que se presentan en forma negativa, ¿no? Aceptando que no sabemos, ¿no? Que uno no sabe, ¿no?
cómo hacerlo, por dónde ir. O sea, normalmente estamos demasiado involucrados en la acción, pero así es la vida actual. No siempre uno puede elegir retirarse del trabajo, ¿no? Porque hay responsabilidades y cosas, pero claro, una vida que solo fuera activa, 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 no, es que no puede funcionar de ninguna manera, ¿no? Entonces hay momentos de la vida que también uno tiene la oportunidad de retirarse, de dejar cosas que uno no puede, ¿no? Dejar, en términos generales, es demasiada vida activa. Pero los pequeños espacios de rito o de vida contemplativa que podemos instaurar en nuestra vida son tremendamente productivos si los acompañamos de esta, digamos, posibilidad sacramental, ¿no? De fundirte con tu ser verdadero, ¿no? De abrazarlo, ¿no? Porque entonces hay una respuesta, ¿no? Enseguida. O sea, lo que quiere la conciencia es que seamos libres y acude corriendo cada vez que hacemos un pequeño gesto, ¿no? Ayúdame en mi vida de trabajo, ¿no? No sé cómo lidiar con todo este tema no entiendo, no sé por dónde, no sé cómo hacerlo. Entonces, funciona. ¿Hay algo más que...? Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y por las preguntas.